Buenas tardes, señores. En este video voy a brindarles una explicación básica del problema de la medicina prepaga en Argentina y de la reciente medida del gobierno de Javier Milei de volver a regular los precios de la medicina prepaga. Obviamente la explicación la voy a encarar desde el punto de vista de la escuela austríaca y del punto de vista de la ética de la libertad basada en la ética de la propiedad privada. Comencemos. Generalmente los argumentos que se esgrimen se basan en el erróneo análisis de que el mercado de medicina prepaga en Argentina es oligopólico. ¿Por qué? Porque hay 4 o 5 empresas que se reparten la provisión, oferta, prestación de medicina prepaga. Obviamente, ¿por qué es erróneo? Porque esta definición de oligopolio es la definición neoclásica de monopolio, que es errónea, cuya definición de monopolio se sustenta en el mero hecho de que hay 4, 5, 6, o sea, poquitos proveedores y prestadores de medicina prepaga. O sea, es una definición que se basa solamente en el fenómeno de la cantidad. Y si hay poquitos, entonces es un oligopolio. Y justamente este es el grave error. ¿Por qué? Porque parecería que son poquitos por arte de magia, o porque sí, o de milagro. O sea, se hace la vista gorda y no se entiende en cuenta el origen del problema. O sea, ¿por qué son poquitos? Entonces tenemos que recurrir a la definición de la escuela austríaca de monopolio o de oligopolio. ¿Cuándo hay un monopolio o un oligopolio? Cuando está impedido por la fuerza que entren muchos actores al mercado a proveer, producir un determinado bien o un determinado servicio. En este caso, producir y proveer el servicio de medicina prepaga. Entonces, ¿qué aporta esta definición de la escuela austríaca? Que no se basa la definición de monopolio o oligopolio en que sea un solo proveedor prestador o unos poquitos proveedores y prestadores, sino que se basa en el hecho que está prohibido por la fuerza que sean muchos proveedores y prestadores. ¿Y quién? Como siempre, es el que trae o da lugar a este resultado. El Estado. El Estado interviniendo es el que hace y lleva al resultado que solamente haya uno o unos poquitos productores o proveedores de determinado servicio. En este caso, la medicina prepaga. O sea, es la intervención coactiva, violenta del Estado, la que da lugar a que sea uno o algunos poquitos proveedores y prestadores, en este caso de la medicina prepaga. ¿Y cuál es la intervención estatal? Como siempre, bajo la mentira de que lo hacen por y para el bienestar de los consumidores, el Estado dice quién, cómo, con qué, dónde, con qué calidad, para quiénes y a qué precio se debe producir y proveer medicina prepaga. O sea, hay un control del Estado, una regulación del Estado en el mercado de medicinas prepagas. Entonces, no hay competencia porque es un mercado regulado. Las empresas de medicinas prepagas no participan en un libre mercado porque, como bien explica este primer chart,
están regulados por el Estado, que las controla. ¿Y quién controla a las medicinas prepagas? Como muestra esta placa. El Ministerio de Salud, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Ok? Es una regulación, intervención triangular del Estado, según la definición de Murray Rothbard en su libro Poder y Mercado. ¿Por qué una intervención triangular? Porque se mete en cómo debe ser un contrato entre dos privados. En este caso, unos prestadores de servicios de salud y en otro caso, unos consumidores de servicios de salud. Ambos pertenecientes a la esfera privada. Entonces está más que claro que las medicinas prepagas no intervienen en un libre mercado. ¿Por culpa de quién? Del Estado, que impide que haya libre mercado. El Estado, como vuelvo a mostrar en esta primera placa, hace una intervención triangular, obligando a las empresas de medicinas prepagas a que presten el programa médico obligatorio, que establece cuáles son las obligaciones mínimas que deben cumplir las empresas de medicina prepaga. O sea, es el Estado que les dice a las medicinas, a las empresas de medicinas prepagas, qué producto deben ofrecer. Y este programa médico obligatorio, esta intervención triangular, como muestra esta placa, tiene 20 años de vida, porque se encuentra vigente desde el 31 de diciembre del 2003, a partir del decreto 2724 del 2002, que ya tiene más de 20 años. ¿Qué establece? Tiene un anexo de cobertura de qué, cómo debe ser la cobertura. Tiene un anexo de, como muestra ahí, de catálogos de prestaciones. Tiene un catálogo de precios de referencias para los servicios y para los medicamentos. O sea, tenemos un Estado que en el mercado de las medicinas prepagas fija coberturas, fija prestaciones, fija precios. Y cada vez fue fijando, cada vez incluyendo más coberturas y más prestaciones, poniéndose cada vez más férreo con los precios. O sea, hace subir la cantidad, el Q, de los servicios a los cuales las empresas de medicina prepagas están obligados en forma creciente a prestar cada vez más, y obviamente en un contexto inflacionario cada vez le fue pisando, controlando cada vez más los precios. Entonces, si al proveedor de medicina prepaga le haces subir el Q cada vez más en la película y le pisás cada vez más el precio en la película, ¿qué pasa? Todo esto siempre bajo la diatriba mentirosa de que se hace en pos del beneficio del consumidor de medicina prepaga. Pero en realidad es un servicio cada vez más intervenido por el Estado, con lo cual mayores cantidades de servicios con precios cada vez más controlados. ¿Qué fue haciendo? Un camino de la servidumbre donde el resultado de las políticas interventoras del Estado, en este caso en el mercado de la medicina prepaga, solamente trajo como resultado cada vez peor
calidad de servicio de la medicina prepaga, en la cual a los que consumen medicina prepaga, por un lado, a pesar de que los precios estaban cada vez más controlados, en una economía que se empobrecía, al consumidor le costaba cada vez más pagarla. Además, como resultado de esto, la calidad de los servicios fue cayendo. ¿Por qué? Porque el ajuste de la medicina prepaga, ¿por dónde vino? Por la calidad, por lo que le pagaban los servicios médicos a los diferentes prestadores, a los diferentes profesionales de la medicina. Los invito a que traten de operarse por cirujanos prestigiosos de 50, 58, 60 o 62 años. No operan más bajo este servicio. Se fueron. Operan solo debajo de la ética de la propiedad privada a cambio de que le paguen 500, 1000, 1500, $2000. Y la medicina prepaga solamente ofrece que en el promedio, no en todos lados es así, pero mayoritariamente sí lo es, que lo operen cirujanos de 38, 35, 40, 42 años, que no es lo mismo que uno de 52, 55 o 60. Entonces el consumidor recibe peor calidad de servicio, que le cuesta más pagarlo, y encima, en este deterioro del camino de la servidumbre, empezaron a aflorar los copagos. O sea, tener que empezar a pagar adicionales por diferentes servicios que antes estaban cubiertos, y la medicina prepaga los empieza a cobrar aparte porque tiene que hacer frente a servicios obligatorios que no puede bancar cada vez en mayor cantidad. Entonces, cuando sube el gobierno de Javier Milei, ¿qué hizo? Liberalizó los precios con su DNU. Ahora bien, los precios, ¿por qué vuelan? No vuelan porque son 3 o 4, que encima no son 3 o 4 por arte de magia, sino son 3 o 4 porque el mercado está muy regulado, pero la regulación principal, ¿cuál es? El plan médico obligatorio. Entonces, sacó esta regulación, sacó esta intervención el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Servicios de Salud del gobierno de Milei. No, obviamente que no la sacó la regulación. Sigue exactamente igual. ¿Quieren ver cuál es la regulación? Pasemos a este segundo chart. Aún con el gobierno de Javier Milei, sigue el programa médico obligatorio. ¿Y esto qué implica? El Estado sigue diciendo quiénes pueden integrar un grupo familiar y quién no lo puede integrar, como puede verse en esta placa número 2. El Estado sigue diciendo qué hay que hacer con las enfermedades preexistentes. El Estado sigue diciendo qué pasa si se tiene o no se tiene una enfermedad al momento de afiliarse. El Estado sigue obligando a las medicinas prepagas a comportarse de una determinada manera al momento de afiliarse si hay una enfermedad crónica o si hay una enfermedad de alto costo. El Estado sigue diciendo y metiéndose en un contrato entre dos agentes privados, consumidores de medicina y prestadores de medicina prepaga, ¿qué pasa si un consumidor se quiere afiliar y tiene 65 años? Sigue regulando si lo puede rechazar o no. Sigue regulando cuánto más, como muestra esta segunda placa, cuánto más puede cobrarle si tiene más de 65 años. O sea, cuánto le pueden aumentar la cuota por una cuestión de edad. Sigue metiéndose y regulando, como muestra esta segunda placa,
el tema de las carencias. ¿Qué pasa si el médico con el que alguien se estaba tratando no está más en la cartilla? Porque el médico se quiso ir, tal vez. Y obvio que se quiso ir porque le pagaban muy poco, porque era la única manera que el servicio podía ser prestado pagándole muy poco, o sea, sobre las costillas del médico. Regula el hecho de las situaciones de emergencia. Todo esto, el DNU no lo liberaliza, lo deja como está, porque, repito, el programa médico obligatorio seguía vigente, pero ahora, si liberaliza los precios y el plan médico obligatorio sigue vigente, ¡bumba! Los precios van a volar por los aires. Y obviamente en este escenario, los damnificados somos los consumidores de medicina prepaga. ¿Qué pasaría en el mediano y largo plazo? No en el corto plazo, si los precios volaran en un comienzo, pero también se desregula el plan médico obligatorio y no hay más regulación de cantidades. Sería un negoción prestar medicina prepaga porque te dejan libertad de precios y libertad en la prestación de servicios. En la película de mediano y largo plazo, no en la de corto, como tendrían mucha rentabilidad, entrarían varias empresas al mercado, con lo cual solo en el mediano y mucho más en el largo plazo los precios bajarían y habría empresas que con libertad de prestación estarían dispuestas a dar más servicios a menores precios, porque ninguna de las dos cosas estarían reguladas. Obviamente, en el corto plazo esto no sucedería y el consumidor estaría perjudicado porque en un principio, en el corto plazo, los precios subirían y las prestaciones bajarían. Ahora bien, dejando operar la libre competencia, que es en ausencia de regulación de la Superintendencia de Salud, en ausencia de regulación del Ministerio de Salud, habría libre competencia de verdad y esto tendería en el mediano y sobre todo en el largo plazo a compensarse y volverían a ofrecer más servicios para competir con más servicios a más bajos precios. Pero obviamente el gobierno de Javier Milei, ¿qué hizo? Desreguló los precios y solamente desreguló los precios. Y no desreguló nada de lo otro. Sigue habiendo Superintendencia de Servicios de Salud, sigue habiendo Ministerio de Salud que tiene capacidad de coaccionar a las empresas de medicina prepaga. Como les liberó solamente los precios, subieron extraordinariamente los precios y eso impacta en los índices de inflación. ¿Y qué vemos? Que la inflación se ve en esta tercer placa. La inflación baja mucho menos y más lento de lo que debería bajar. ¿Qué vemos? En las barras azules, el último dato de inflación, que bajó de 25.5 a 20.6, a 13.2, a 11.0, sucesivamente, desde diciembre, enero, febrero y marzo, donde se ve que baja muy poco la inflación, que la inflación de marzo del 11% es tan solo un punto porcentual más bajo que el 12.1 de la inflación promedio móvil de los últimos 2 meses y solamente 4 puntos porcentuales más baja que la inflación promedio móvil de los últimos 3 meses. La inflación está bajando muy poco y muy lento. Esto puede minar la reputación y la credibilidad del gobierno y de su política desinflacionaria. Y puede terminar más adelante en el tiempo abortando. Existe un riesgo, no de certeza, pero existe el riesgo que termine, si sigue así,
abortando la política desinflacionaria. ¿Ustedes no me creen que está bajando muy lento y muy poco? Comparemos este mismo tercer chart, que es cómo baja la inflación en los primeros 4 meses del gobierno de Javier Milei a cómo bajaba en la convertibilidad. Acá lo tenemos en esta cuarta placa. A esta altura del partido, con la convertibilidad, la inflación ya estaba en 3.1 mensual y el último dato se desplomaba frente al promedio móvil 2 y 3 meses, que están en rojo y en verde, que también se desplomaban. Uno era 3% y el otro 3.8%. ¿No me creen? Pasemos a esta siguiente placa, que muestra cómo bajaba la inflación con la convertibilidad en los primeros 4 meses y cómo baja con Milei. ¿Qué vemos acá? En verde, cómo baja o bajó con el plan de la convertibilidad, en las barras verdes. Y en rojo con el plan Milei. Primera columna al extremo izquierdo de la placa. Antes de iniciado el plan de convertibilidad, la inflación era 27% el mes inmediatamente anterior, febrero del 91. Con Milei era 12.8 en noviembre del 2023. El mero anuncio de la convertibilidad en marzo del 91 hizo que la inflación ya bajara fuertemente del 27 al 11 y después sucesivamente 5.5, 2.8, 3.1. El mero anuncio del plan de Milei duplicó la inflación, subiéndola de 12.8 a 25.5, como puede observarse. Y después bajar muy lento y muy poco al 20.6, 13.2, 11.0. La diferencia entre la convertibilidad y el plan de Milei es la diferencia entre un plan consistente, no contradictorio, bien hecho, un plan desinflacionario metido dentro de un plan económico integral, con credibilidad, alta reputación elevada, versus todo lo contrario, que es el de Javier. Ahora bien, como Javier es consciente de este problema que enfrenta, tiene que echar mano a todo lo que puede para tratar de que esto baje lo más rápido posible. Entonces, ¿qué hace? Regula nuevamente, fuertemente, los precios de la medicina prepaga. ¿Para qué? Para que devuelvan el dinero en varias cuotas de acá en los sucesivos meses. ¿Para qué? Para que haya desinflación en la medicina prepaga y haya desinflación en servicios médicos del IPC del INDEC. Entonces, haya una partecita del IPC del INDEC que compense, contrarreste la suba de precios en todas las restantes partes. Con lo cual, la inflación con esta intervención estatal baje un poco más y más rápido de lo que está bajando. Ahora bien, ¿qué está haciendo el gobierno libertario de Milei? Vuelve a regular precios dejando el programa médico obligatorio. Con lo cual, en la película de mediano y largo plazo, lo más probable es que el consumidor de servicios de salud de la medicina prepaga en la película termine estando peor más adelante en el tiempo. Ahora, encima esto le da de comer para que en el Congreso le voten en contra del DNU. En definitiva, el gobierno de Javier Milei está alimentando el camino de la servidumbre. Cada vez más intervenciones estatales porque obviamente hace ingeniería social y los resultados de la ingeniería social siempre conducen, valga la redundancia, a resultados que se alejan de los objetivos buscados.
no que se acercan a ellos. Muchas gracias.